Hola a todos, mi nombre es Joana Torres, yo soy una gastroenteróloga portuguesa con un interés especial en la enfermedad inflamatoria intestinal y es un enorme orgullo, un placer estar participando en vuestra conferencia, aunque sea remotamente, entonces que voy a intentar lo mejor posible para que mi español o portuñol sea perceptible. Yo voy a hablar cómo mejorar los outcomes en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esos son mis conflictos. Entonces, que yo creo que todos reconocemos que en 2022, aunque haya muchos progresos y muchos avances en la enfermedad inflamatoria intestinal con nuevos fármacos, mejores estrategias terapéuticas, herramientas de monitorización más avanzada, aún hay muchos desafíos. Hemos alcanzado un teto terapéutico. Sigue habiendo un gran retraso en diagnóstico, altas tasas de cirugía, un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y la enfermedad inflamatoria intestinal sigue teniendo una alta tasa de incapacidad y afectación de la salud mental. Entonces, que creo que tenemos aún mucho para mejorar. Entonces, que aquí podemos ver estudios de base poblacional que hablan de los outcomes de los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En la izquierda, un estudio prospectivo, enfermos con un diagnóstico reciente, seguidos por 5 años. Aún así, aunque sea un tratamiento y manejo en la época moderna, 14% han progredido para complicaciones, un tercio han sido hospitalizados, un cuarto han necesitado de cirugía. En la derecha tenemos una revisión sistemática de estudios también de base poblacional y pueden verificar que mientras de 10 años de follow-up, 70 a 80% de los pacientes tienen un gran riesgo de relapse, de recidiva, 2/3 un riesgo de hospitalización, 10 a 15% un riesgo de colectomía. Entonces, que creo que estos datos muestran que aún hay mucho que podemos mejorar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los outcomes de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Yo creo que hay 3 grandes pilares donde podemos intentar actuar. Intervención precoz, es muy importante estratificar el riesgo de progresión de los pacientes, reconocer la exposición excesiva a los corticoides, emplear una estrategia de treat to target, donde seleccionamos un alvo terapéutico y optimizamos nuestra terapéutica para alcanzar ese alvo terapéutico. Y finalmente una estrategia de tight monitoring, donde monitorizamos de forma muy apretada los marcadores objetivos de inflamación, de forma a permitir optimizar nuestras terapéuticas precozmente. Entonces vamos a empezar por hablar un poco sobre la intervención precoz. Entonces creo que este concepto que hay un periodo, una ventana de oportunidad donde es más fácil tratar la enfermedad, ya está siendo muy establecido, especialmente en la enfermedad de Crohn. Entonces, que si conseguimos actuar en esta window of opportunity, podemos efectivamente mejorar y bloquear el curso de la enfermedad. Esto es un estudio de Europa, un cuestionario por varios países de Europa, muy reciente, donde han cuestionado a los enfermos, no a los doctores, pero sí a los enfermos acerca de la exposición y exposición excesiva a corticosteroides. Y es impresionante porque pueden verificar que cerca de 20% de los pacientes tenía exposición excesiva a corticosteroides, especialmente los pacientes con enfermedad moderada a grave y aún más los pacientes con colitis ulcerosa. Entonces, que en realidad hay una tentación, una tendencia para, por veces, no reconocer la exposición excesiva a corticoides, como ciclar por esos cursos de corticosteroides
y no introducir atempadamente medicación eficaz. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, los corticoides tienen muchísimos efectos secundarios. Probablemente son las terapéuticas que utilizamos que tienen más efectos adversos y secundarios. Entonces, que tenemos que reducir la exposición a corticoides. Esto es un estudio de Estados Unidos donde se han diseñado las vías de tratamiento de los pacientes y una vez más es impresionante cómo se puede verificar que en la enfermedad de Crohn la mayoría de los pacientes es tratado con corticoides y con aminosalicilatos que no son eficaces en la enfermedad de Crohn y apenas una pequeñísima proporción de pacientes reciben tratamiento con biológicos o también inmunomoduladores. Entonces, que estos datos muestran que hay muchísimo aún para mejorar. Y la realidad es que lo mismo ha sido descrito en la colitis ulcerosa, con una minoría de los pacientes, menos de 1%, a empezar un biológico, y aunque los mesalazinas sean muy eficaces en la colitis ulcerosa moderada, ligera, moderada, sabemos que hay muchos doentes, que hay muchos enfermos que no responden a esta terapéutica, entonces que hay que cambiar, hay que seguir adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer la intervención precoz? Ha habido 2 estudios con inmunomoduladores, tiopurinas, azatioprina, a comparar la introducción precoz de azatioprina con standard of care o introducción de corticoides y standard of care. Y como pueden verificar, esto ha sido en la enfermedad de Crohn, no ha habido diferencias en los pacientes que empezaron azatioprina los primeros 6 meses de diagnóstico o las primeras 8 semanas. Entonces, que no parece que las azatioprinas puedan ser fármacos muy eficaces para cambiar el curso natural de la enfermedad. Y lo mismo no es verificado con la introducción precoz de terapéutica biológica. Aquí tenemos varios estudios prospectivos o randomizados donde se ha utilizado biológicos anti-TNF, infliximab o adalimumab, y pueden ver las tasas de remisión a un año en función de la duración de la enfermedad. Y es muy obvio que los pacientes que reciben anti-TNF temprano en el curso de su enfermedad tienen tasas de remisión clínica muchísimo superiores, casi el doble en relación con los pacientes que tienen enfermedad con más duración. Y esto ha sido verificado en una meta-análisis que muy interesante, que ha mirado las tasas de remisión al final de la inducción con varios biológicos en la enfermedad de colitis ulcerosa. Y es muy interesante verificar en la enfermedad de Crohn que no solo los pacientes con enfermedad más precoce que reciben el biológico responden mejor en comparación con los pacientes con enfermedad con una mayor duración, pero también los pacientes que han recibido el grupo placebo. Entonces, que eso indica que hay algo distinto desde el punto de vista inmunológico en la enfermedad de Crohn precoz en comparación con la enfermedad de Crohn tardía. Y esto no se ha conseguido aún probar en la colitis ulcerosa. Y yo pienso que es muchísimo más importante en la colitis ulcerosa tratar muy precozmente los flares y evitar la exposición excesiva a corticosteroides. Entonces, ¿es que eso es específico de la enfermedad de Crohn? Pues no. Perdón, es específico de la utilización de anti-TNF en la enfermedad de Crohn, pues parece que no. Esto es un estudio retrospectivo utilizando vedolizumab, y se puede verificar que las tasas de remisión clínica, remisión sin corticoides, remisión endoscópica también han sido mejores en los pacientes que tenían una duración de enfermedad más corta. Y lo mismo se ha verificado también con ustekinumab, aquí analizado por una duración de enfermedad menor que 5 años, pero también cuando han visto a los datos a 2 años, también han verificado que a pesar de las correcciones para
presencia de enfermedad complicada, enfermedad perianal, historia previa de cirugía, los pacientes que recibían a ustekinumab en este estudio más temprano en la evolución de su enfermedad tenían un mejor pronóstico con tasas de remisión clínica, endoscópica y radiológica mejores. Ok, entonces, pero vamos a tratar todos los pacientes con biológicos al diagnóstico. Pues por supuesto que no es posible, económicamente es muy caro y además para los pacientes que van a tener una enfermedad muy indolente sería arriesgado, la relación riesgo-beneficio no sería buena. Entonces, que tenemos que estratificar el riesgo de los pacientes progredir para el desarrollo de complicaciones y hay muchísimos marcadores clínicos, analíticos, endoscópicos, como la presencia de úlceras profundas, la presencia de grandes segmentos de intestino delgado afectado, la necesidad de corticoides sistémicos, la presencia de enfermedad complicada con estenosis o fístulas, etc. Entonces, que estos marcadores clínicos en la enfermedad de Crohn y también en la colitis ulcerosa nos pueden ayudar a estratificar el riesgo, aunque sean imperfectos. Y entonces que hay muchísima voluntad en la comunidad que se dedica al estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal de desarrollar herramientas de medicina de precisión para detectar los pacientes que tienen un mayor riesgo de progresión. Entonces, que aquí vos estoy enseñando una de esas herramientas, se llama Prospect, ahora ha sido comercializada en los Estados Unidos como CDPath. Entonces, que fue desarrollada en un corte de pacientes adultos, validada externamente y es muy sencilla. Se introduce los datos de los pacientes, los datos clínicos y también el ASCA, el CEBIR, el ANCA, ASCA, IgG y el componente genético, el polimorfismo del gene NOD2. Y con eso podemos obtener un riesgo de progresión en 3 años para complicaciones, como se puede verificar aquí en este gráfico. Entonces, que esto está siendo comercializado, puede ser que vamos a tener más datos sobre su utilización. Y aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con un riesgo muy bajo de progresión, donde no hay ningún sentido para empezar un biológico precozmente, pero sí para monitorizar el paciente. Entonces, que esto es lo que necesitamos en nuestra práctica clínica. Nos gustaría de hablar también de un otro marcador. Ha sido un conjunto de genes que ha sido identificado con base en la asignatura transcripcional del gen de las células TCD8 CD8 positive. Y entonces han verificado los investigadores que ese conjunto de genes permitía distinguir los pacientes con mejor capacidad predictiva de que los marcadores usuales como extensión de la enfermedad, úlceras en la endoscopía, etc. Entonces, que con base en esta asignatura transcripcional se ha desenvolvido un estudio randomizado controlado, se llama el PROFILE, Predicting Outcomes for Crohn's Disease Using a Molecular Biomarker, donde los pacientes son estratificados de acuerdo con su asignatura transcripcional como de alto riesgo o bajo riesgo y son randomizados para una estrategia step-up o top-down. Este estudio ha terminado su reclutamiento y creo que en los próximos 2 años vamos a tener los resultados. Entonces, que será muy interesante porque puede cambiar muchísimo nuestra práctica clínica. Entonces, que ya hemos hablado de la intervención precoz, me voy a hablar un poquito sobre la estrategia Treat to Target. Entonces, aquí que tenemos como que una esquemática de esta estrategia. Entonces, y que sumariza también las recomendaciones del consenso Strive Spirit. Entonces, que el objetivo con la estrategia Treat to Target es definir cuál es nuestro algo,
terapéutico, monitorizar el enfermo y adaptar nuestra terapéutica para alcanzar ese algo. Entonces, que en el corto plazo lo que queremos es alcanzar remisión sintomática, remisión clínica para que el paciente se sienta mejor. Pero a largo plazo queremos normalizar nuestros biomarcadores y normalizar nuestra endoscopía para que podamos realmente modificar el curso de la doença. Y entonces que esta estrategia ya ha sido propuesta hace algunos años y ya hay algunos estudios utilizando esta estrategia. Entonces que de acuerdo con esta estrategia de Treat to Target, que cuando verificamos que nuestro algo terapéutico no ha sido alcanzado, que como que reiniciamos todo el ciclo, optimizamos terapéutica, cambiamos terapéutica, se ha justificado, y entonces que vamos a monitorizar nuevamente y monitorizar nuestro algo terapéutico. Y este es un concepto que ha sido muchísimo discutido en la comunidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Pues la cuestión muy importante es cuál es el algo terapéutico. Cicatrización endoscópica, o se habla ya de la cicatrización histológica en la enfermedad, en la colitis ulcerosa, y la cicatrización transmural en la enfermedad de Crohn. Entonces, que por hoy, al día de hoy, la cicatrización endoscópica, porque tiene muchísimos datos que han sido generados a lo largo de los años, aún es el algo terapéutico ideal, pero muy difícil de alcanzar por veces. Y no es cuestión alguna que es algo muy importante, pero la realidad es que aún siguen habiendo muchas dudas de la mejor forma de lo aplicar en el día a día, pues si hay algún grado de cicatrización endoscópica que es necesario para mejorar outcomes, o si podemos utilizar biomarcadores para no estar constantemente endoscopando a nuestros enfermos. Pues esto es el estudio Stardust, que ha sido recientemente publicado, y es el primer estudio Treat to Target utilizando la endoscopía como algo terapéutico. Entonces, que enfermos con enfermedad activa han sido randomizados y han recibido ustekinumab a semana 16, de acuerdo con los respondedores clínicos, de acuerdo con la respuesta en la endoscopía. Si mejoría superior al 25% hacían un intervalo de 12 semanas, si mejoría inferior al 25% hacían un intervalo terapéutico de 8 semanas para administración del fármaco. Y entonces que con base con los enfermos fueron randomizados para un brazo Standard of Care y para un brazo Treat to Target, donde la optimización terapéutica se hacía así como yo he descrito, y el endpoint primario fue la respuesta endoscópica. Entonces, que aquí describe cómo se hacía la optimización de la dosis en el brazo Treat to Target. Y la realidad es que el estudio no ha sido significativo. Ha habido una mejoría nominal de los pacientes, de mejores tajas de respuesta endoscópica en los pacientes que han recibido Treat to Target, pero en la análisis más conservadora, non-responder imputation, el estudio fue negativo. Entonces, que eso ha lanzado muchísima discusión. No ha habido diferencias tampoco en la remisión endoscópica, cicatrización, ausencia completa de lesiones. El REACT-2 es un otro estudio Treat to Target, pero aquí el endpoint primario es el riesgo de desarrollo de complicaciones relacionadas con la enfermedad de Crohn. Entonces, que es un endpoint más fuerte, en mi opinión. Ese estudio randomiza los pacientes también para un brazo Standard of Care o Treat to Target, y ha sido ha presentado en la reunión europea de enfermedad inflamatoria intestinal, pero también ha sido un estudio negativo. No ha habido distinciones entre los dos brazos, pero cuando han hecho un análisis estratificada mirando solamente los enfermos con enfermedad activa al baseline, han verificado que en la realidad había sí
una respuesta positiva con una mejor tasa de complicaciones relacionadas con la enfermedad de Crohn en los pacientes en que la terapéutica fue escalada con base en la presencia de lesiones en la endoscopía. Entonces, que sigue aún un grande debate. Yo creo que es muy importante. En mi práctica clínica empleo una estrategia treat to target, porque es muy importante monitorizar lo que estamos haciendo, porque si no hay ninguna respuesta endoscópica, a pesar que haya una respuesta clínica, yo creo que tenemos que cambiar de tratamiento, aunque si hay una respuesta endoscópica significativa, yo creo que tenemos que mirar a todo y ponderar muy, muy, muy bien. Y en verdad es que hay algunos estudios post-hoc que han mirado a la mejoría endoscópica y han visto que en la realidad, en términos de alcanzar remisión clínica, era lo mismo que la respuesta endoscópica total, aunque siga habiendo mucha controversia. Entonces, me gustaría hablar muy brevemente sobre el papel de la histología en la colitis ulcerosa, porque hay muchísima discusión y incluso hay un estudio randomizado controlado en que los pacientes están siendo randomizados para endoscopía, resolución endoscópica, resolución clínica o resolución histológica. Entonces, que vamos a ver los resultados del estudio, pero verdad es que sabemos que los pacientes que alcanzan remisión histológica encima de la remisión endoscópica en la colitis ulcerosa tienen mejor pronóstico. Y claro que muchísima discusión también hay sobre si la remisión transmural en la enfermedad de Crohn debe ser también la resolución completa de inflamación transmural, debe ser un algo terapéutico y aún no tenemos estudios en este campo. Pero sabemos que en la realidad los pacientes que demuestran una respuesta radiológica, sea por TAC, resonancia o ecografía, tienen mejor pronóstico también. Claro que, y el concepto es que cuanto más profunda sea la remisión, mejor el paciente pasará a lo largo del tiempo, pero claro que tenemos que ponderar el riesgo-beneficio de las terapéuticas y la capacidad de nuestras terapéuticas actuales alcanzar estos alvos terapéuticos. Y esto para hablar del posible papel de la ecografía intestinal para monitorizar el alvo terapéutico de remisión transmural. Y esto en la realidad ya se está utilizando para monitorizar la respuesta a la terapéutica. Este es un estudio de Alemania donde los pacientes empezando una terapéutica han sido seguidos con ecografía intestinal, haciendo ecografía al mes 3, 6 y 12. Como se puede ver, hay una reducción de la espesura de la pared mientras al curso del tratamiento. Entonces, que ya está siendo utilizada muchísimo para monitorizar la respuesta a la terapéutica. Entonces, que estoy casi terminando, me gustaría hablar muy brevemente de la estrategia de monitorización apretada que va de mano a mano con la estrategia Treat to Target. Entonces, que el primer estudio randomizado donde los pacientes fueron seguidos con una estrategia de monitorización apretada ha sido el estudio CALM, ha randomizado pacientes para un brazo en que los pacientes tenían su terapéutica escalada si tenían PCR calprotectina elevada o síntomas, y para un brazo donde los pacientes tenían su terapéutica escalada si tuvieran síntomas apenas. Y entonces que este estudio ha mostrado que adaptar la terapéutica, escalar la terapéutica con base en la presencia de biomarcadores elevados ha resultado en mejor tasa de remisión profunda con remisión clínica y remisión endoscópica, menores tasas de hospitalización, en general mejor pronóstico. Y aquí podemos verificar que los que han alcanzado remisión endoscópica han tenido menor probabilidad de progresión para nuevas complicaciones, hospitalización, etc. Y los que han alcanzado remisión clínica y endoscópica, o lo que se llama remisión profunda, aún mejor pronóstico.
Claro que es difícil estar siempre endoscopando a los pacientes, no es práctico, no es realista. Entonces, que hay mucho interés en intentar percibir el papel de la calprotectina fecal para predecir la respuesta terapéutica. Y aquí podemos ver, este es un estudio de ustekinumab, donde la calprotectina a la semana 6 fue el marcador más importante, más predictivo para prever la respuesta endoscópica a la semana 52. Entonces, que la utilización de estos marcadores no invasivos es muy, muy importante. Y esto es un estudio de UK, donde los pacientes que han normalizado su calprotectina mientras el primer año de tratamiento han tenido muchísimo mejor pronóstico en comparación con los que no han normalizado. Y por fin me gustaría muchísimo hablar del papel de la ecografía intestinal, del papel de la monitorización no invasiva, porque ya estamos cada vez más utilizando calprotectina fecal, proteína C reactiva, y se empieza muchísimo a utilizar este método de monitorización no invasiva que permite hacer ecografía siempre que el paciente viene, medir la espesura de la pared, criterios de inflamación. Es muy barato, muy accesible, no necesita de preparación intestinal, entonces que está ganando un papel muy, muy, muy relevante. Tiene una sensibilidad y especificidad muy comparable a las otras técnicas de imagiología, de TAC y resonancia. Y en la verdad, la ecografía intestinal ha adquirido un papel muchísimo importante después del estudio Stardust. Ya hemos hablado de este estudio, donde ha habido un subestudio con ecografía y donde se ha demostrado que en realidad ya a la semana 8, semana 4, se puede verificar y capturar con ecografía una respuesta ecográfica en el ileum y también en el colon. Y aquí podemos ver la normalización de la espesura de la pared mientras el tiempo en el ileum menor y también en el colon. Y por tanto hemos hablado de la intervención precoz, hemos hablado de la importancia de la estrategia treat to target, de mirar allá de los síntomas, porque es muy importante en la enfermedad de Crohn, pero también en la colitis ulcerosa, y cómo podemos monitorizar estos albos terapéuticos empleando una estrategia de tight monitoring. Y entonces creo que es muy importante reflexionar que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad para toda la vida, es una enfermedad progresiva, hay una ventana de oportunidad donde podemos intentar bloquear el curso de la enfermedad a largo plazo, y para mejorar los outcomes de nuestros pacientes debemos caracterizar la enfermedad, estratificar el riesgo del paciente progredir, no solo al diagnóstico, pero también en intervalos regulares, emplear intervención precoz en los pacientes que tienen características prognósticas negativas. Es muy importante también en conjunto con el paciente en una estrategia de shared decision making, tener albos terapéuticos que sean razonables y aplicados a este doente individual. Y claro, monitorizar y optimizar nuestra terapéutica de forma regular para maximizar su eficacia. Pues espero que tenga sido fácil seguir la palestra con mi portuñol, y creo que nos vamos a tener la oportunidad para discutir algunas cuestiones que puedan tener. Muchas, muchas gracias. Apreciada Joana, qué gusto que estés con nosotros en este momento de forma virtual, pero pronto te vamos a invitar para que compartas en Venezuela todo el cariño que te vamos a brindar y esos conocimientos que tienes, que realmente al principio decía que al conocerte me doy cuenta de esa pasión que tienes, que sientes por la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay algunas preguntas que han surgido, si hay alguna otra, por favor, la van pasando. Y una está relacionada, Joana, con la terapia combinada en el grupo joven y en el grupo de edad avanzada. ¿Qué tiempo usas terapia combinada? ¿Tienes algún temor por los riesgos de esta terapia? ¿Lo usas
un tiempo y después de cierta mejoría decides quedarte con monoterapia? Perfecto. Hola. Entonces, la cuestión es la duración de la terapia combinada con anti-TNF y inmunomodulador, ¿verdad? En función de en función de la edad del paciente. Entonces, Exacto. de forma general, yo cuando uso infliximab siempre intento emplear terapia combinada. Y lo que han mostrado o lo que han enseñado los estudios es que al final del primer año o los 2 primeros años, si paras la azatioprina, no hay un aumento del riesgo de recidiva. Además, también lo que han enseñado los estudios es que el riesgo del linfoma, que es mucho más de preocupación en la persona con edad avanzada, es mayor cuando la exposición es superior a 4 años. Entonces, que cuando empezamos una terapéutica con anti-TNF en un joven o en una persona con edad avanzada, si hay exposición previa a Epstein-Barr, si no hay ninguna contraindicación para la azatioprina, yo siempre intento hacer terapéutica combinada para maximizar la eficacia, la respuesta, porque eso es lo que quiero mientras lo primero año de terapéutica. Si al final del primer año el paciente está en remisión clínica endoscópica, yo hago niveles de infliximab o adalimumab para tener certeza que puedo parar el inmunomodulador, porque cuando se para, muchas veces el nivel va a caer. Y entonces, si todo está bien, yo ahí pondero parar. Pondero parar en el joven, especialmente si es hombre, porque hay un aumento de riesgo de complicaciones como linfoma también, y pondero parar también en la persona con mayor edad, porque también hay un aumento del riesgo. Hay que decir que aunque esté aumentado el riesgo absoluto es muy, muy bajo. Entonces yo creo que en el paciente individual tenemos que maximizar la eficacia de la terapéutica y eso es una forma de lo hacer. Cuando empiezo, entonces que, por ejemplo, una persona con enfermedad de Crohn, vamos a decir 65 o 70 años, ahora tenemos biológicos más seguros en que no necesitamos de usar inmunomodulador y esa es mi preferencia, pero si no puedo utilizar estos biológicos porque no están accesibles, entonces, por ejemplo, ahí es una situación que voy a preferir utilizar, por ejemplo, adalimumab en monoterapia para evitar el riesgo de terapéutica combinada. No sé si ha sido clara mi respuesta. Gracias por esa respuesta tan clara. Gracias. Mencionaste un trabajo bien preocupante también, yo creo que a nivel latinoamericano, y es el de los esteroides y el uso prolongado. ¿Qué dosis usas? ¿Qué dosis óptima usas? ¿40, 60 días? Y después, ¿en qué momento comienzas a descenderlo? ¿Y cómo lo haces, ese descenso, esa escalar de la terapia? Sí, muy buena cuestión, Guillermo. Especialmente porque ya se empieza hablando de hacer cursos más cortos de corticoides, especialmente con la disponibilidad de los inhibidores JAK, porque son muy rápidos. Pero yo aún lo estoy haciendo de forma tradicional, o sea, que utilizo, dependiendo del peso del paciente, 40 a 60 miligramos para inducción, lo hago 2 semanas y cuando estoy haciendo oral y después empiezo a reducir 5 miligramos por semana. Eso es como lo aprendido y cómo lo hago, ¿ok? Y siempre lo hago así. Pero se empieza hablando que para los pacientes que están haciendo tofacitinib, upadacitinib, como es muy rápida la respuesta, que puede ser que se puede hacer cursos más cortos. Pero yo cuando he aprendido la utilización de corticoides en la enfermedad inflamatoria intestinal me han explicado que tienes que usar la dosis correcta, no muy alto, no muy bajo, para inducir y no por mucho tiempo. Entonces siempre lo hago así. Es como aún estoy utilizando los corticoides. Excelente, buena lección.
mencionaste los inhibidores de JAK. ¿Son el futuro en la enfermedad inflamatoria intestinal, Joana? Bueno, yo creo que el futuro será la terapéutica biológica subcutánea y los fármacos orales, porque no me parece muy lógico que en el futuro aún vamos a seguir teniendo que traer los pacientes para pasar horas infinitas en el hospital, en el centro de infusión para hacer sus tratamientos. Y ahora en Europa y Portugal, aunque yo no tengo acceso aún, pero ya hay infliximab subcutáneo y hay mucha gente que le parece que la estabilidad de la dosis es mucho mejor, entonces que mejor para prevenir la formación de anticuerpos. Ya hay vedolizumab subcutáneo. Creo que todos los biológicos que están siendo desarrollados tienen una inducción por veces endovenosa, pero después manutención subcutánea. Y entonces que las nuevas moléculas orales están llegando, ya tenemos tofacitinib, que funciona bien en los pacientes con colitis ulcerosa, y lo que escucho yo, aunque no haya utilizado, es que upadacitinib va a ser un fármaco muy, muy, muy eficaz. Y entonces yo creo que cuando los precios sean un poco más bajos, porque eso va a ser el factor limitante, el costo, pero cuando los precios bajen, yo creo que sí, que vamos a tratar más y más los pacientes con subcutáneos y fármacos orales. Ok. Alimentación integral, Joana, ¿lo usas con frecuencia en estos pacientes? Entonces que sí, lo utilizamos mucho en mi hospital, la nutrición entérica. Entonces, siempre utilizamos en los niños para inducir remisión en la enfermedad de Crohn. Eso está muy bien establecido. Aquí en mi hospital utilizamos la nutrición entérica exclusiva en adultos que están admitidos, ingresados en el hospital con una complicación estoneusante o fistulizante, que tengan también desnutrición, criterios de desnutrición, o que hayan perdido peso o que tengan una albúmina baja. Entonces, ¿qué hacemos para intentar reducir la inflamación y para los preparar para cirugía? No todos los pacientes adultos lo toleran, hay que decirlo, pero la verdad es que tenemos muchísima buena experiencia, porque cuando los pacientes llegan a cirugía, las proteínas ya están bien, y aún mismo la PCR, la hemoglobina mejoran, y entonces que no tenemos una tasa muy baja de necesidad de ileostomía, por ejemplo, porque podemos hacer la anastomosis primaria, porque hemos recuperado el estado nutricional de nuestros pacientes. Entonces que lo hacemos muchísimo, y por veces en el paciente que está en ambulatorio hacemos una nutrición entérica parcial para que el paciente recupere su peso, su estado nutricional, y hay pacientes que pasan muy bien en verdad con la nutrición entérica. Muy buena información, porque es algo que nosotros tenemos en nuestro país que trabajar. Realmente es un punto que casualmente comentábamos hace un rato con el grupo de los gastropediatras que ya están unidos con nosotros, y lo vamos a hacer pronto a todos miembros del banco, y crear ese grupo de gastropediatría en la Organización Panamericana de Crónicos Líticos, que realmente es una necesidad. Joana, ese paciente con el cáncer de Crohn, que indicamos tratamiento combinado, infliximab, inmunomodulador, pasa el tiempo, no hay mejoría. ¿Cuál es el próximo paso que sigues? ¿O por cuál terapia te decides ahora? Entonces esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque depende de muchos factores. Primero tenemos que verificar por qué no está respondiendo el paciente. Es que necesita de más fármaco, por ejemplo, ¿ok? Pero asumiendo que le hemos dado la mejor hipótesis, después hay que mirar por qué está fallando, y normalmente estamos hablando de anti-TNF, porque normalmente es la primera terapéutica que se utiliza. Entonces, es un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad perianal. Yo voy a intentar un segundo anti-TNF. Si yo quiero intentar maximizar la cicatrización de la enfermedad perianal.
Si el paciente ha fallado anti-TNF porque ha desarrollado anticuerpos o ha fallado y tiene niveles buenos y no tiene anticuerpos, yo voy a intentar, mi abordaje es que en la enfermedad de Crohn intento ustekinumab. En la colitis ulcerosa, tofa o vedolizumab, pero yo prefiero el tofa como segunda línea y hay estudios que han mostrado que es mejor como segunda línea. Pero después depende un poquito del fenotipo, de la causa para la falencia terapéutica de la primera línea y también, claro, de las preferencias del paciente. Exacto, ok. Me parece que realmente un esquema bastante práctico que debemos tomar en consideración. Ajá. Curación mucosa, Giovanna, ¿cómo la definimos? M3, mayo 3 a mayo 1, mayo 3 a mayo 0. No estamos siendo muy exigentes cuando queremos o la definimos como mayo 3 a mayo 0. Pues yo creo que en la colitis ulcerosa podemos ser más exigentes do que en la enfermedad de Crohn, porque tenemos más opciones terapéuticas y creo que las opciones terapéuticas tienen mayor probabilidad de alcanzar cicatrización. Y en la enfermedad de Crohn sabemos que todo que viene en segunda línea, la capacidad de cicatrización endoscópica es inferior a 30%. Entonces, que es un poquito distinto. Entonces, que yo siempre intento lo mejor, ¿ok? Siempre intento llegar a mayo 0, pero claro que no voy a cambiar una terapéutica si el paciente tiene un mayo 1, no, porque no me parece que no voy a quemar etapas. Pero si un paciente, por ejemplo, tiene mayo 2 y mayo 3, creo que tenemos que cambiar de terapéutica. Si el paciente tiene un mayo 1, lo que hago yo, voy a intentar percibir. Puedo optimizar mi dosis de 5-ASA, por ejemplo. Voy a medir los niveles de infliximab. Puedo optimizar mis niveles de infliximab. Puedo considerar añadir inmunomodulador, es que el paciente está siendo compliant con la terapéutica. Entonces creo que es una oportunidad para reflexionar sobre todo eso, intentar optimizar nuestra terapéutica. No tenemos datos en la realidad que nos digan que si el paciente tiene un mayo 1, que vamos a cambiar de terapéutica y que eso es lo mejor para el paciente, especialmente si el paciente está en remisión clínica, claro. Entonces, que yo creo que la cicatrización endoscópica es muy importante, pero tenemos que integrarla en todos los outcomes, la clínica, la endoscopía, los biomarcadores. Es un puzzle, ¿verdad? Entonces, que no podemos solo utilizar una pieza del puzzle para guiar nuestras opciones terapéuticas, pero sabemos que esa pieza del puzzle es probablemente la más importante para el largo curso de la enfermedad. Entonces, que tenemos que intentar optimizar al máximo. Pero claro, lo que me está preguntando, hay características endoscópicas que tienen mucha gravedad. Úlceras profundas en la colitis ulcerosa, mayo 3, friabilidad espontánea, úlceras profundas en la enfermedad de Crohn. Entonces, que hay características endoscópicas que son como que una alerta para cambiar de terapéutica, ¿ok? Todo que es en una área cinzenta, alguna friabilidad, aún el paciente mantiene unas erosiones aftoides, ahí yo creo que tenemos que tener mucha más ponderación. Ok, una pregunta que tiene una respuesta tal vez no muy fácil y es algo que pudiera ser aproximado. ¿Qué porcentaje de pacientes han evolucionado de mayo 3 a mayo 0 en colitis ulcerosa? Aproximadamente, un porcentaje aproximado que hayan regresado después de una terapia adecuada de mayo 3 a mayo 0. Entonces, déjame pensar. Entonces, si miramos, por ejemplo, a los datos de los ensayos clínicos actuales, cerca de 30% de los pacientes van a alcanzar remisión endoscópica. Ahora, que remisión endoscópica en los ensayos clínicos es mayo 0.
y respuesta endoscópica ahora es Mayo 0 o 1, entonces que ahí es un poquito más alto, claro. Claro que tenemos que ver que en los ensayos clínicos son reclutados pacientes que han fallado muchísimas terapéuticas, entonces que es más difícil lo alcanzar. Yo creo que en mi práctica clínica es un poquito mejor. Yo diría que de Mayo 3 para Mayo 0, 40% lo alcanzan. Ok, un buen porcentaje realmente. Felicitaciones porque eso es lo que estamos esperando y aspirando. Bueno, ya te vamos a dejar descansar un rato porque realmente ha sido una jornada bastante interesante. Vamos a cerrar con el tema de la ecografía intestinal, Joana. Tú sabes y lo hemos comentado que queremos hacerlo en Latinoamérica. Estamos interesados en comenzar lo más pronto posible en Venezuela un curso de ecografía intestinal. Debería tener ese gastroenterólogo que va a participar en ese curso formación previa en ecografía. Entonces, yo creo que sí. Entonces, que depende de qué tipo de curso que estás hablando. Entonces, que, por ejemplo, hay el Grupo Internacional de Ecografía Intestinal, tiene un currículo para formar gastroenterólogos con interés en enfermedad inflamatoria intestinal, en ecografía en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y que la primera parte de ese currículo es un curso teórico y práctico, pero con unas nociones muy sencillas, donde se aprende las diferentes camadas, a reconocer las diferentes camadas de la pared, a reconocer un espesamiento de la pared intestinal, la hipertrofia de la gordura mesentérica, que es un ganglio linfático, etc. A localizar el ileum, etc. Y eso es un curso que normalmente dura 2-3 días. Y después, la segunda parte del currículo es para la formación, para adquirir know-how, para hacer ecografía. Entonces, que ya tiene que irse a un centro donde se hace ecografía intestinal rutineramente en la enfermedad inflamatoria intestinal para ser proeficiente, lo que implica hacer cerca de 100 ecografías, un poquito más, en verdad. Y después, la tercera parte es otra vez un curso normalmente durante el Congreso Europeo de Crohn's and Colitis, durante ECO. Y entonces ese es el currículo que ofrece el IBUS para hacer. Entonces que claro, es mucho más profitable si vas a hacer un curso con pacientes o voluntarios saludables, que las personas ya tienen algún conocimiento sobre la ecografía, sobre las camadas de la pared, sobre las limitaciones, las ventajas, lo que pueden esperar, cómo se identifica una estenosis, cómo se identifica una fístula, porque entonces si hay un conocimiento de base, lo que pueden adquirir y aumentar es mucho más, yo creo. Sí, te hice la pregunta porque casualmente hace 2 semanas en Viena, en la reunión que tuvimos de PANCO, algunos países manifestaban que ellos, por supuesto, están interesados en la ecografía intestinal, pero que en la formación gastroenterológica que ellos reciben no está la ecografía. Nosotros en Venezuela tenemos el privilegio de que sí lo hacemos dentro de la formación, pero hay países que no lo están haciendo y eso realmente surgió como una preocupación. Pero bueno, ya vamos a ponernos en contacto y vamos a discutir todos estos puntos y ver cómo cumplimos todos esos requerimientos para que desarrollemos, con el favor de Dios, un punto de ecografía intestinal en Latinoamérica. Joana, te queremos mucho. Estamos súper orgullosos de haber estado contigo, que nos hayas acompañado en este Congreso de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y como signo y demostración de ese agradecimiento y de ese aprecio que sentimos por ti desde ahora, vas a oír un fuerte aplauso del grupo venezolano. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer participar, aunque muy lejos. Sí, un poco lejos, pero pronto estará con nosotros. Dios mediante. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias, Guillermo. Adiós, adiós.